Muy buenos días. Vamos a dar inicio al día de hoy en este salón con el módulo de neumología. Yo soy el doctor Mario Soto Ramos, actual presidente del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, y tengo verdaderamente el gran placer de presentar a mis compañeros en el tema del simposio de repercusión de la obesidad a nivel respiratorio. Como ustedes saben, la obesidad es una epidemia a nivel mundial. Nuestro país ocupa de los primeros lugares. Nada grato y bueno, en esta ocasión tenemos 3 profesores del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, quienes disertarán con temas verdaderamente interesantes en la repercusión respiratoria de esta entidad que es la obesidad. En primer lugar, quiero presentar a mi estimado amigo el doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo. El doctor Hinojos Gallardo, él es un joven neumólogo pediatra, egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Medicina, y posteriormente realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua y neumología pediátrica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene un diplomado en urgencias pediátricas y ha hecho algunas publicaciones en el tema de neumología, y el día de hoy trabaja en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua y es miembro de CONAPM del Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, del Colegio de Neumología y Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua. Mi estimado Luis Carlos. Buenos días, les agradezco el esfuerzo, que yo sé que no fue cualquier cosa, de estar aquí tan temprano, tan de madrugada. Bien, pues en los siguientes minutos el objetivo que se me ha asignado por parte del doctor Mario Soto, quien ya se presentó, es mostrar a ustedes las evidencias que tenemos desde el punto de vista de medicina basada en evidencias de la relación causal entre estas dos patologías o entre estas dos entidades que son el asma y la obesidad. Quisiera empezar con esta extraña diapositiva. Y bueno, todos recordamos que nuestros maestros desde hace muchísimos años nos han inculcado que el asma es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad sindromática, en donde debemos, pues, nosotros como tratantes del paciente con asma, tratar las comorbilidades de la misma. De otra forma, no lograremos el objetivo, que es el control del asma. Recordando que entendemos como control del asma el paciente que se encuentra asintomático y con la menor cantidad de medicamentos, si es posible, de acuerdo a Gina, en el Step 1, o el paso 1, que es solo con el beta 2 de acción corta por razón necesaria. De tal manera que creo yo que se ha hecho un buen trabajo en esto. Creo yo que la mayoría hemos entendido esto que nuestros maestros nos han insistido o nos insistían tanto, y hemos ya valorado o estamos valorando a nuestros pacientes con estas comorbilidades, pero nos hemos enfocado en las clásicas. Es ocioso hablar de la relación entre rinitis y asma, porque creo que todos la tenemos bien entendida, esa relación tan alta, la relación tan alta que existe entre dermatitis atópica y asma, y las enfermedades infecciosas, la rhinosinusitis, en su relación con el paciente asmático. Ya sabemos que si no las tratamos, pues no vamos a lograr un control, de tal forma que debemos de manejar de forma integral a nuestro paciente. Sin embargo, desde mi punto de vista, me parece que hay 2 comorbilidades que se presentan en el asma que pocas veces le prestamos la atención adecuada y pocas veces recurrimos a los especialistas en estas 2 entidades para que nos auxilien en el manejo de nuestro paciente. Una de ellas es de la que voy a hablar precisamente, que es la obesidad, y la otra son las alteraciones psicológicas que ocurren en el asma y que también está demostrado que existe una relación muy estrecha de forma bidireccional. Es decir, el paciente asmático presenta alteraciones psicológicas importantes, alteraciones de disfunción familiar, y al revés, ¿no? El paciente que te presenta alteración de disfunción familiar y que es asmático tiene un difícil control. El paciente que presenta alteraciones psicológicas es más difícil llegar al control. Esta es una relación que también ha sido demostrada desde el punto de vista estadístico. Y la otra, pues, es el asma. Y dije que quería iniciar con esta extraña diapositiva que una maestra de bachilleres les puso a sus alumnos. Llegó un día y les dijo: ¿saben qué? Tienen examen. Le repartió una hoja a todos y les dijo: volteen la hoja, y solo era esa imagen que están ustedes viendo. Y les dijo: el examen consiste en que escriban lo que se les ocurra de esa imagen. Entonces, bueno, las respuestas pues fueron muy diversas. Es un punto en el universo, es algo que se acerca, algo que se aleja. Todos se centraron en el punto que está ahí a nivel central de la imagen.
Y bueno, pues la maestra lo que terminó diciendo es que estaban todos reprobados porque precisamente se habían centrado en el problema, que era el punto, y no se habían puesto a pensar o no tomaban en cuenta todo lo que hay alrededor, que es lo blanco, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, normalmente la idea de ese ejercicio de la maestra fue hacerle ver a sus alumnos que en ocasiones en la vida pues nos centramos en los problemas y no vemos todo lo bueno que tenemos alrededor. Pues en el asma pudiera ocurrir así, ¿no? Nos centramos en la hiperreacción bronquial, nos centramos en los síntomas del asma propiamente y a veces olvidamos pues las comorbilidades. Bueno, con esta pequeña introducción acerca de comorbilidades empiezo con lo que es mi asignatura, que es ver la relación causal entre asma y obesidad. Y bueno, sabemos que son dos patologías relacionadas. Empiezo con un poco de estadística. Sabemos que la prevalencia de asma se incrementó de forma exagerada en los últimos años, y estoy tomando últimos años desde 1980, desde 73.9%, y la de obesidad se elevó exactamente en el mismo sentido, con una diferencia entre hombres y mujeres bastante importante y que también va a tener repercusión a nivel del asma, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Nuestro país no quedó exento de eso. Recordemos que para bien y para mal, para cosas buenas y para malas, la verdad es que seguimos las tendencias de nuestro vecino del norte. Y bueno, pues el asma también tiene una prevalencia ya demostrada de 9.2% en general en nuestro país, recordando que existen entidades con mayor prevalencia que otras. Y bueno, ocupó en el 2000 el 10º lugar en las enfermedades reportadas por el IMSS dentro de nuestro país. Asimismo, la obesidad tiene una prevalencia en el país de 23.7% e indica que 11 millones de mexicanos somos obesos. Me quise incluir porque estoy ya muy pasado de peso. De estos, las principales son las mujeres, con una relación de 2:1, y como dije, esto también va a tener implicaciones a nivel del asma. ¿Cuáles son pues las evidencias que tenemos? Miren este estudio, que si ustedes se fijan, la fecha de publicación es bastante viejo ya el estudio, es decir, desde hace más de 20 años empezó a haber esta relación. Este estudio es bastante grande, muy grande, como ustedes van a ver ahorita la corte que tomaron. Y vean la relación, básicamente pongo esta gráfica donde se ve una relación bastante considerable entre el aumento del índice de masa corporal y la prevalencia o el riesgo de desarrollar síntomas de asma. Decía yo que es un estudio bastante grande, es un estudio de cohorte prospectivo que incluyó 85.900 enfermeras. Agarraron a ese grupo etario, bueno, a ese grupo ocupacional, entre 26 y 46 años, encontrando una asociación de riesgo de 2.7 para un periodo de 4 años, es decir, una asociación de riesgo bastante alta para el grupo estudiado. Luego viene la famosa corte de Tucson, que ustedes recordarán pues que a nivel de neumología pediátrica utilizamos mucho, decía un médico residente, la corte del doctor Tucson. Pues no es la corte del doctor Tucson, es la corte del doctor Martínez, en realidad, que se realizó en la ciudad de Houston. Tucson, perdón, ya me robé. Entonces, bueno, en la corte de Tucson precisamente también se trató de establecer, o parte de los datos que se obtuvieron de esa corte, que nos ha dado mucha información a nivel de neumología pediátrica, sobre todo para establecer pronósticos en el paciente asmático, vamos a encontrar que existe también esta relación causal entre asma y obesidad y sobre todo, insistimos o volvemos a encontrar que la prevalencia se encuentra mayor en el sexo femenino, de tal forma que de hecho ellos no encontraron significancia estadística en el sexo masculino, solo en el sexo femenino. De ahí salió el famoso cuarto fenotipo de asma, que ustedes recordarán que estamos hablando de una niña obesa que empieza con sus alteraciones o con sus cambios hormonales fisiológicos, y ese constituiría el cuarto fenotipo de la corte de Tucson. Bueno, ellos demostraron que las niñas, pero no los niños, que se volvían obesas o adquirían sobrepeso entre los 6 y los 11 años de edad, tenían, lean ustedes ahí, 7 veces más riesgo de desarrollar asma, es decir, estamos hablando de incidencia, que aquellas que se mantuvieron eutróficas independientemente de las múltiples variables confusoras que existían en el estudio. De tal forma que en los últimos años se han encontrado más de 20 estudios epidemiológicos que han mostrado pues la relación entre asma y obesidad de forma considerable. De tal forma que ahorita podemos hablar, en base a medicina basada en evidencias, que existe una relación causal entre ambas. Pero para establecer esto, de qué es relación causal, no solo debemos de tener la relación entre la presencia de asma y la presencia de obesidad, o el desarrollo de obesidad con el desarrollo de asma. Debemos de tener mayor evidencia que eso, de tal forma que también se ha buscado la relación o evidencias de que la disminución del peso provoque también una mejoría en el control del asma. Y bueno, pues aquí les presento también uno de los estudios que marcan esto. Son dos de los estudios que marcan la relación entre la mejoría
la disminución de la obesidad y la mejoría en el control de asma. El primero de ellos es un estudio finlandés experimental con 2 grupos paralelos aleatorios, 19 pacientes, muy pocos pacientes en total, y la intervención que se hizo fue una reducción de peso mediante un programa de 8 semanas de reducción de peso. Los resultados del estudio van a poder verse poco, pero se tomaron los parámetros fisiológicos, se tomaron parámetros clínicos para buscar la mejoría en el control del asma en estos pacientes. Y bueno, pues creo que es más gráfico, es más visible en esta gráfica, en donde se observa el grupo en el que se dio tratamiento y en el grupo control, y entonces se observa que en aquellos pacientes en los que entraron al programa de reducción de peso, el control del asma fue mucho más sencillo o fue mejor. De tal forma que si, como los estudios epidemiológicos demostraron, la obesidad precede y predice el desarrollo de asma, como los estudios que les mostré al inicio, si además hay estudios que demuestran que a mayor obesidad, mayor es el efecto en el asma, y sobre todo hay una relación entre la obesidad y fenotipos intermedios de asma, hablábamos ya del cuarto fenotipo, y hay además, como los últimos estudios que les mostré, evidencia de que entre se mejore más la obesidad o se disminuye la obesidad, mejora el control del asma. Podemos establecer entonces que tenemos una relación causal. Tenemos un efecto de temporalidad, tenemos un efecto dosis-respuesta y podemos concluir pues que tenemos una relación causal ahora sí entre obesidad y mal control de asma o desarrollo de síntomas de asma. Es decir, tenemos bastante evidencia para poder hacer este statement, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de esto? Bueno, hay mecanismos biológicos planteados, los cuales les voy a mencionar, y va a haber alteraciones sobre la mecánica respiratoria normal, que eso es de lo más fundamental aquí en la relación entre ambas patologías. No me voy a meter mucho en esto porque es la plática de la doctora Gochikoa. A continuación, solo les voy a mencionar los mecanismos biológicos que hasta el momento se han planteado como causales de esta relación. Y dentro de ellos, bueno, pues tenemos cambios en la respuesta inmunológica e inflamatoria, donde están inmiscuidos varios mediadores inflamatorios a nivel de obesidad que aumentan entre más obesidad hay y que están relacionados con el descontrol del asma por diversos mecanismos. Existe una asociación entre obesidad y diversos marcadores, es decir, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, sobre todo interleucina 6, básicamente. Existe una relación de la leptina como estimulante de la liberación de proteínas proinflamatorias, de nueva cuenta aparece la interleucina 6. Y bueno, promueve asimismo la respuesta TH1, perdón. Y me iba también hacia TSH porque aquí también hay implicaciones endocrinológicas que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, la leptina aparece aquí como el causal o la parte fundamental en cuanto a las relaciones biológicas de esto. Aumenta la producción de interleucina D6, de factor de necrosis tumoral, promueve la respuesta hacia TH1, aumenta la producción de interferón gamma en las células periféricas, todo esto relacionado con el descontrol de la enfermedad o el descontrol de asma. Y bueno, pues esto es nada más para despertar un poco, un cuadro de Botero. Ustedes todos conocen a Botero. Alguien le preguntó que por qué pintaba gordos. Él dijo, no señor, no, yo no pinto gordos, yo pinto el engrandecimiento del ser. Entonces ahora cuando mi esposa me reclama que estoy aumentando de peso, le digo que estoy engrandeciendo el ser. Efectos de la leptina en niños obesos con asma, otra vez evidencias que se han presentado en la relación entre una y otra. Estos son los pacientes con sobrepeso, los pacientes sin sobrepeso, vemos la relación entre leptina. También hay alteraciones o relaciones a nivel genética, se han encontrado la activación de algunos genes que también promueven ambas entidades, tanto obesidad como asma, o que están relacionados con asma. Les decía que también existe aquí una influencia hormonal, por eso hablábamos de ese cuarto fenotipo. Dentro de sus características no solo es el sexo, son 3, sería sexo femenino, obesidad entre los 6 y 11 años y el inicio de la menarquia. En general, la obesidad se incrementa la producción de los estrógenos, los cuales se asocian con una menarquia precoz en las mujeres y con un retraso en la pubertad de los varones, asociado esto al inicio de síntomas asmáticos, de síntomas de asma. Y bueno, pues estos es los resultados del estudio de forma gráfica, en donde se observa la diferencia entre los pacientes obesos y no obesos y el desarrollo de los síntomas asmáticos en la pubertad. De tal forma que podemos concluir que existe evidencia epidemiológica suficiente sobre las relaciones entre ambas patologías, que el paciente obeso con asma tiene un alto riesgo de descontrol de la enfermedad o que va a ser un paciente de riesgo donde debemos de puntualizar nuestro abordaje, debemos de puntualizar nuestro tratamiento con el paciente e incluir el manejo de la obesidad dentro de nuestro tratamiento. El control de la obesidad lleva a un mejor control de la enfermedad asmática, eso también lo podemos concluir de acuerdo a la evidencia que aquí me permití presentarles. Bueno, para terminar nada más
invitarlos. Espero que pronto podamos estar desarrollando nuestras jornadas pediátricas. Después de muchos años de estar haciendo gestoría por parte de mis maestros, pues se logró ya que el gobierno nos entregara este nuevo hospital. Ahora nos asustamos porque no pensamos que nos fueran a responder de forma tan exagerada. Es un hospital 5 veces mayor que el que tenemos una semana estrenándolo y bueno, pues apenas nos estamos acoplando, esperemos pronto poderlos invitar ahí. Y bueno, eso sería todo. Las preguntas serían al final. Bueno, les agradezco su atención. Muy bien, en nombre de la Confederación Nacional de Pediatría de México, le entregamos su constancia como profesor al doctor Luis Carlos Hinojos Gallardo. Gracias. Para continuar con el simposio de repercusión respiratoria de la obesidad infantil, es para mí también un gran honor presentar a la doctora Laura Gochicoa Rangel. La doctora Laura Gochicoa, además de ser guapa, inteligente, entusiasta, muy trabajadora, muy dinámica, tiene una gran cantidad de conocimientos en neumología. Ella realizó la especialidad de la carrera de medicina en la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Posteriormente, la especialidad de pediatría en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La especialidad en neumología pediátrica en el mismo Hospital del Centro Médico Nacional Siglo XXI, una alta especialidad en fisiología respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y acaba de culminar con mención honorífica, además, la maestría en Ciencias Médicas y actualmente se dedica a la investigación en fisiología pulmonar en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bienvenida, Laurita. Y la doctora nos hablará de, perdón, es que me explayé, Laurita. La obesidad y función pulmonar en la infancia. Gracias. Se nota que somos amigos, ¿verdad? Bueno, pues yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes para compartir este tema que sin duda es un gran problema. Entonces, cuando Mario me dijo que tenía que hablar de obesidad y función respiratoria, pues la verdad es que me quedé pensando en lo difícil que iba a ser abordar este tema, porque ni siquiera nos queda muy bien claro cómo hacer las pruebas de funcionamiento respiratorio en los niños, ¿no? Que muchas de ellas requieren esfuerzo y coordinación para realizarlas, entonces es complicado. Yo creo que en este tema hay muchísimas interrogantes, porque no está claro, por ejemplo, por qué algunos pacientes tienen disnea y otros no, porque no importa cuánta obesidad tengan, algunos lo van a manifestar y otros no, aún con el ejercicio. Porque hay pacientes que desaturan más que otros o hay pacientes que no desaturan mientras estén con este problema. ¿Cuáles van a ser los mecanismos adaptativos en esta enfermedad? ¿Qué es lo que genera que sea tan diferente las manifestaciones en hombres como en mujeres? Y realmente, ¿cuáles serían las herramientas más pertinentes o las mejores que podríamos tener para evaluar a nuestros pacientes desde el punto de vista de la función respiratoria? Tenemos un arsenal de pruebas de función respiratoria y realmente yo no creo que en algún lugar se puedan realizar absolutamente todas con el control de calidad y la estandarización que se requiere para cada una de estas pruebas. Sin embargo, cuando nosotros queremos evaluar a un paciente o queremos dar la indicación de alguna de estas pruebas, tenemos que considerar qué es lo que queremos medir. Si nosotros queremos medir lo que es la mecánica respiratoria, que van a ser todas las fuerzas musculares y todo lo que va a generar que se pueda mover un flujo de aire y producir un volumen, si lo que nosotros queremos medir más bien es cómo está el intercambio gaseoso, entonces para ello vamos a tener otro tipo de pruebas. O si lo que queremos verificar es cómo está el control respiratorio de estos pacientes, que esto es una de las cosas más interesantes que hay y que posteriormente nos van a platicar más de este tipo de situaciones.
y cómo se están, o si queremos nosotros, o sea, no medir las cosas en una situación estática, sino dinámica, entonces cómo se están manifestando, ¿no? Que serían las pruebas dinámicas. En términos generales, pues recordar que tenemos a la vía aérea, después va a venir, o sea, tiene que estar íntegro para que llegue entonces el aire a las zonas distales, a los alvéolos, para que ocurra el intercambio gaseoso. Y esto va a estar dado principalmente por el diafragma, que es el músculo por excelencia de la respiración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí les voy a mostrar, bueno, vamos a recordar juntos cómo se produce toda esta mecánica. Si nosotros consideramos que tenemos una presión barométrica de 0 y una presión alveolar también de 0 y estamos en capacidad residual funcional, entonces lo que va a ocurrir es que si pusiéramos un sensor en el diafragma, vamos a ver que el músculo del diafragma va a empezarse a contraer y eso va a generar que exista una presión negativa en la pleura, entonces va a haber como una succión. Y eso va a generar que se produzca un flujo y finalmente al producirse este flujo vamos a poder nosotros medir un volumen, ¿no? Que eso es lo que va a ocurrir durante la inspiración. La inspiración es un mecanismo activo y la expiración entonces va a ser un mecanismo pasivo donde va a haber una relajación de este músculo, entonces las presiones pleurales van a regresar al valor inicial, se va a producir nuevamente un flujo y por lo tanto vamos a poder nosotros medir un volumen. Entonces, en la mecánica respiratoria, nosotros debemos recordar que, bueno, nuestro sistema respiratorio es dicotómico, prácticamente todos los flujos o todo lo que es de conducción va a estar hasta la generación número 16 y a partir de ahí ya vamos a poder nosotros tener algo de intercambio gaseoso. Entonces, esto es para recordar cómo es que se lleva a cabo cada una de estas pruebas. Entonces, para hablar de función pulmonar, tenemos que regresarnos un poquito a platicar de lo que es el espirograma. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un volumen corriente que es como están respirando todos ustedes ahorita, yo no, porque yo estoy hablando, pero así es como estamos respirando tranquilamente. Y después, si yo les pidiera que hicieran una inspiración a partir de una expiración de volumen corriente, vamos a producir algo que es el volumen de reserva inspiratoria, que todo esto va a constituir lo que es la capacidad inspiratoria. Si al contrario yo les pidiera que sacaran todo el aire que pudieran hasta volumen residual, esto se va a llamar volumen de reserva expiratoria. Y sí quiero que lo recuerden, porque cuando veamos cómo se afecta esto en los pacientes obesos, esta es una de las cosas que están más probadas. De tal manera que si yo les pido que metan todo el aire que puedan y después que saquen todo el aire que puedan hasta llegar a volumen residual, esto es lo que es capacidad vital. Entonces, si yo les pido que saquen todo el aire de forma lenta, pues es una capacidad vital lenta, y si les pido que lo hagan de forma forzada, o sea, que soplen así de un sopetón, entonces esto lo vamos a llamar capacidad vital forzada. Y entonces, este volumen que tenemos aquí será el volumen residual, que es el aire que queda contenido dentro de los pulmones después de hacer esta expiración. Y finalmente, la suma de todo esto va a ser la capacidad pulmonar total. Entonces, aquí vamos a tener lo que es la capacidad residual funcional, que es la capacidad residual funcional es donde las fuerzas que hacen que esté equilibrado tanto las fuerzas de contracción como de expansión del tórax, o sea, lo que es la distensibilidad y la elasticidad están en equilibrio. Entonces, esto es muy importante porque la capacidad residual funcional está directamente relacionada a la oxigenación funcional que nosotros pudiéramos tener. Entonces, todo esto pues son los volúmenes y capacidades que nosotros podemos tener dentro de la mecánica respiratoria. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una evaluación en algún paciente, le pedimos que respire a volumen corriente, que meta todo el aire que pueda y que saque todo el aire hasta que llegue a volumen residual.
Y de ahí vamos a sacar algunas definiciones, como si yo les pido que saquen cuánto sacó de aire en el primer segundo, pues entonces eso es el volumen expirado forzado, o FEF1, en el primer segundo. Si yo les digo que a los 3 segundos, pues el volumen expirado forzado a los 3 segundos, y así sucesivamente hasta que tenemos la capacidad vital. Entonces, estos conceptos los vamos a utilizar ahorita para ver qué es lo que está pasando en los obesos. Esto es una diapositiva muy bonita porque aquí tenemos cómo le pedimos que meta todo el aire que pueda y cuando le decimos que saque todo el aire hasta llegar a volumen residual, pues esto es lo que nosotros podemos desplazar de aire a final de cuentas, ¿no? Entonces, si sacamos el aire, ¿qué puede hacer que saquemos el aire despacio? Bueno, pues que los bronquios, por ejemplo, estén estrechos o con un broncoespasmo o una inflamación, pues eso va a generar que saquemos ese aire despacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros pacientes? Realmente, la mayoría de los estudios que ustedes vean acerca de qué pasa entre la obesidad y la función respiratoria en pacientes no enfermos, o sea, que no tienen asma ni tienen otra comorbilidad, la mayoría de los estudios los van a encontrar positivos en aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida. Estos pacientes, lo que es el patrón respiratorio, hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Su volumen corriente va a disminuir, o sea, tienen como que una respiración un poquito más superficial y entonces la ventilación minuto empieza a aumentar. Aquí la duda es cómo es que va a alcanzar o cómo va a ser para aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, hay teorías a favor y en contra. Hay algunos que dicen que es el tiempo inspiratorio el que aumenta en estos pacientes y por eso aumenta la ventilación minuto. Otros dicen que es el tiempo expiratorio y hay quienes dicen que los dos tiempos son los que aumentan, ¿no? Pero finalmente esto no sabemos si está relacionado a que exista entonces un flujo más aumentado o no en estos pacientes. Hablando de lo que es la distensibilidad, nosotros, esta es la curva de volumen-presión y lo que quiere decir es que nosotros, al inicio de que nosotros queremos empezar a inhalar o a hacer una respiración, tenemos que aplicar muchísima presión para que podamos mover un determinado volumen. Llega un momento, que es este punto de inflexión inferior, donde ya con muy poquito cambios de presión generamos unos grandes flujos. O sea, esto ¿cómo es? Es como cuando nosotros queremos empezar a inflar un globo, ¿no? Entonces, al principio nos cuesta mucho trabajo empezar a inflarlo. Llega un momento en que podemos vencer esa elasticidad que tiene el globo y podemos meter mucho aire hasta que llega un punto en que por más que le soplemos, pues ya no se infla mucho el globo o tenemos que otra vez generar grandes presiones para que se pueda inflar el globo. En los pacientes obesos parece ser que esta curva se mueve un poquito hacia la derecha, donde tienen que generar grandes presiones para empezar a mover esa cantidad de aire, ¿no? Finalmente lo logran, pero esta curva se hace a la derecha y terminan moviendo muy poquito volumen a final de cuentas y por eso parece ser que lo que tienen que hacer es aumentar esta frecuencia respiratoria. Entonces, la pregunta es, ¿esta distensibilidad se afecta por la pared torácica o porque el pulmón le está pasando algo? Bueno, estos autores decían que es la pared torácica y principalmente en supino cuando esto se ve afectado, pero hay otros autores que dicen que lo que está afectado más bien en estos pacientes es el pulmón. Los que están a favor de la pared torácica, lo que mencionan es que va a depender de la distribución de la grasa y que esto va a ser más elevado en aquellos que tienen índices altos de esta cintura-cadera, ¿no? Cuando les hacen la medición cintura-cadera, o sea, lo que quiere decir es que tienen una obesidad más central. Y los que dicen que es el pulmón, bueno, es por una disminución de los volúmenes pulmonares, porque estos pacientes, al tener más grasa en el abdomen, genera que se empuje el tórax y entonces pudieran estar haciendo microatelectasias y que por eso esta distensibilidad se ve afectada. Lo que sí es un hecho es que hay una disminución del volumen de reserva expiratoria. Esto es lo que está más consistente encontrado en lo que es la obesidad, o sea, a mayor índice de masa corporal, estos pacientes van teniendo menor volumen de reserva expiratoria.
Entonces, si ustedes recuerdan, cuando estábamos platicando hace un momento de todo esto de las capacidades, los volúmenes, etcétera, aquí tendríamos el volumen corriente y aquí tendríamos el volumen de reserva expiratoria. Y aquí lo que vamos a medir es la capacidad residual funcional. Entonces, al disminuir el volumen de reserva expiratoria, entonces va a disminuir esta capacidad residual funcional. Y sabemos que la capacidad residual funcional es directamente proporcional a la reserva de oxígeno. Por lo tanto, estos pacientes pueden desaturar más fácil y más rápido. Y esto es particularmente importante cuando, por ejemplo, se va a intubar a un paciente, pues esto tiene que hacerse rapidísimo, o sea, no podemos esperar porque cuando estamos en capacidad residual funcional, en ese momento nosotros tenemos contenido en el tórax, pues el aire que entró por última vez. Entonces, digamos que si hacemos una apnea, o sea, dejamos de respirar o nos metemos en un albergue y dejamos de respirar, pues tenemos todavía una cantidad de oxígeno que va a estar llevando a cabo ese intercambio gaseoso y no vamos a desoxigenar tan fácilmente. Pero, ¿qué pasa si nuestra capacidad residual funcional baja y entonces ahora tenemos un volumen muy pequeño? Pues vamos a tener muy poquito aire, muy poquito oxígeno para poder seguir llevando a cabo ese intercambio gaseoso sin respirar. Entonces, cuando está un paciente con obesidad y el anestesiólogo lo va a intubar, lo tiene que hacer de forma muy rápida porque ese paciente se va a desaturar mucho más rápido y mucho más fácil que un paciente no obeso. Lo mismo va a ocurrir con los pacientes que hacen apnea obstructiva del sueño, o sea, un paciente con obesidad va a desaturar más, por ejemplo, en las noches que un paciente que no tiene esta obesidad, porque cuando está en apnea, entonces en ese momento puede seguir llevando a cabo el intercambio gaseoso por un periodo de tiempo un poquito más prolongado, y también pues esto es importante en el periodo de recuperación de una cirugía por los mismos motivos. Entonces vean ustedes cómo la capacidad residual funcional baja a expensas de que disminuye este volumen de reserva expiratorio. Los demás realmente no tienen muchos cambios o no son significativos. Entonces, por un lado tenemos que este abdomen va a desplazar el diafragma, lo que va a generar un proceso restrictivo, por así decirlo. Por otro lado, tenemos lo que es la pared torácica, donde estos pacientes, por la grasa que tienen, va a estar ocurriendo este problema. Y hay quienes han dicho que pudiera ser que estos pacientes tengan grasa contenida dentro del tórax o a nivel mediastinal y que esto también pudiera estar afectando los volúmenes pulmonares. Pero la verdad es que no hay estudios contundentes. Con lo que se han tratado de hacer estos estudios es con resonancia magnética para medir todo esto, pero realmente no hay nada en concreto al respecto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de lo que es la espirometría, que es, digamos, la prueba que tenemos más a la mano y que podemos realizar de mejor forma a todos nuestros pacientes, hay quienes dicen que la obesidad realmente no disminuye ni el volumen expirado forzado en el primer segundo, ni la capacidad vital forzada, a no ser que exista obesidad mórbida. La relación FeB1 sobre FBC, que es de todo el aire que yo puedo sacar, cuánto lo saco en el primer segundo, que eso es algo que está muy estandarizado y que nos habla, cuando esta relación baja, nos habla de que existe obstrucción de la vía aérea y, bueno, se menciona que esto se encuentra preservado. Y que el patrón que guarda la obesidad realmente es más importante que el índice de masa corporal per se. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo tener a un paciente obeso, pero todo, o sea, cara, manos, brazos, piernas, todo, a un paciente que tiene más obesidad a nivel central. Parece ser que ahí es donde existe una gran diferencia en cómo se van a manifestar unos que otros, ¿no? Aunque esto no ha sido, no se correlaciona muy bien en las mujeres, como que las mujeres no guardan este patrón de cintura-cadera que pudiera ser diferente. Entonces, realmente no se muestra un patrón obstructivo ni tampoco sugestivo de restricción. Entonces, realmente en un paciente que no tenga obesidad mórbida, difícilmente vamos a encontrar alguna alteración en lo que es una espirometría. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia de la vía aérea? Nosotros sabemos que
tenemos más resistencia en lo que es la vía aérea central o la vía aérea superior que en las vías aéreas distales. ¿Esto por qué ocurre? Porque en la vía aérea periférica tenemos un sistema en paralelo, lo cual, o sea, como hay mucha más superficie de contacto, entonces eso genera que las resistencias disminuyen. En cambio, en la vía aérea central tenemos un sistema en serie, ¿no? Es como cuando veíamos resistencias en física, ¿no? Cuando son en serie, pues esta resistencia va a aumentar. Entonces, generalmente, nosotros cuando hacemos mediciones mediante algunos sistemas como oscilometría de impulso, que es una prueba que hacemos en los niños que no requiere cooperación, nosotros vamos a encontrar que las resistencias periféricas pues deben de ser menores que las resistencias a nivel del sistema nervioso central. Lo que ocurre en la obesidad es que el diafragma va a desplazar este tórax, entonces aquí si nosotros quisiéramos imaginar que es un alveolo y que fueran los bronquios ya más distales, pues esa compresión que va a existir ahí va a generar una disminución del volumen y al disminuir el volumen vamos a encontrar una resistencia aumentada. Entonces, la resistencia a la vía aérea está aumentada por los bajos volúmenes pulmonares a los cuales respiran normalmente estos pacientes, lo cual va a provocar un cierre de la vía aérea pequeña. Entonces, nosotros esperaríamos que las resistencias de la vía aérea pequeña estuvieran aumentadas. Bueno, esto es en mecánica. En intercambio gaseoso, recordando, bueno, pues que aquí tenemos el alveolo, aquí es donde se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, y esto pues va a depender de que esté íntegro el alveolo, o sea, que no esté lleno de nada, o sea, que no haya como una neumonía, una atelectasia o algo por el estilo, que no esté aumentado el espacio intersticial, o sea, la distancia que hay entre el alveolo y el vaso sanguíneo y el eritrocito, y que haya suficientes eritrocitos, ¿verdad?, para poderle pasar el oxígeno y que se pegue a la hemoglobina. Generalmente nosotros sabemos que cuando el eritrocito va pasando por aquí, cuando ya lleva 1/3 del camino recorrido, ya está completamente oxigenado. Por eso, si nosotros hacemos ejercicio o estamos en un proceso de enfermedad donde estamos con una frecuencia cardíaca más elevada, pues tenemos chance de saturar perfectamente porque todavía nos quedan 2/3 más donde el eritrocito va a pasar y vamos a tener una buena oxigenación. Entonces, en estos pacientes la presión arterial de oxígeno puede estar, generalmente está normal o discretamente disminuida, aunque no se sabe si la obesidad per se es la que pudiera estar causando este problema. Ellos pudieran tener un aumento del gradiente alveolo arterial, pero no lo suficiente como para explicar hipoxemia en estos pacientes. Parece ser que pudiera existir una alteración en la ventilación por fusión, porque si estos pacientes estamos diciendo que el diafragma comprime y pudiera estar causando microatelectasias, entonces que esto se viera afectado por ese motivo. Las bases pulmonares son las que van a estar sobreperfundidas, o sea, como que va a llegar mucha sangre, pero al haber las atelectasias, o sea, aquí va a llegar mucha sangre, pero aquí está cerrado por la misma compresión que está habiendo, entonces hay una sobreperfusión, pero una subventilación, sobre todo cuando están sentados y acostados, entonces eso va a generar un cierre de la vía aérea pequeña, principalmente en las bases, y por lo tanto va a haber la disminución famosa del volumen residual funcional, sin cambios en el volumen residual. Entonces existe una relación entre el patrón de la obesidad y la función pulmonar, donde existe una relación completamente lineal entre el índice cintura-cadera y la presión arterial de oxígeno y el gradiente alveolo arterial y la presión arterial de CO2. Ahora, cuando nosotros medimos mediante un sistema que se llama DLCO, que les ponemos al paciente a que inhale monóxido de carbono y vemos cómo está esa difusión, pues parece ser que esta difusión está preservada, pero cuando lo corregimos por volumen puede estar elevada con pacientes sobre todo en obesidad extrema. Es decir, nosotros al ponerle el monóxido de carbono, nosotros queremos ver cuánto difunde este paciente. Entonces, de repente pensaríamos que pudiera estar alterada esta difusión, pero muchos pacientes más bien la difusión se encuentra aumentada.
¿Por qué? Porque en este sistema que decíamos, si hay más sangre, porque hay microatelectasias, entonces va a difundir ese CO y entonces lo que estamos viendo es que más bien estos pacientes presentan un aumento en la difusión de monóxido de carbono. En las pruebas dinámicas, bueno, hay que recordar que cuando nosotros hacemos pruebas dinámicas, es decir, que ponemos al paciente a hacer ejercicio y le estamos midiendo cómo está su consumo de oxígeno, tenemos que tener íntegro tanto el pulmón como el corazón, el músculo, y adentro de este músculo es donde vamos a tener contenidas las mitocondrias, que es donde finalmente vamos a consumir el oxígeno, que pues para fines prácticos, para lo que sirve es para darnos energía. Bueno, estos pacientes con obesidad tienen como que un metabolismo basal per se incrementado, ¿no? O sea, si ponemos a un obeso y a un no obeso, vamos a ver que ellos lo tienen un poquito aumentado. Por lo tanto, el consumo de oxígeno durante el ejercicio es más alto a cualquier trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, yo pongo a hacer ejercicio a un paciente obeso y entonces, si yo lo pongo a hacer ejercicio con el mismo trabajo, o sea, con los mismos watts, o sea, la bicicleta la pongo con la misma carga de trabajo en un obeso y en un no obeso, el paciente obeso se va a consumir el oxígeno rapidísimo. ¿Por qué? Porque tiene que no solamente vencer a la bicicleta, sino que tiene que vencerse a sí mismo para poder mover las piernas y entonces poder llevar a cabo esa tarea o ese ejercicio. Entonces, van a tener el consumo de oxígeno a esa carga determinada más elevada que un paciente no obeso. El umbral anaeróbico lo van a alcanzar antes, entonces se van a fatigar antes, van a parar antes de hacer el ejercicio, y el gradiente alveolo arterial y la presión arterial de oxígeno van a mejorar durante el ejercicio. O sea, uno pensaría que a lo mejor se van a desaturar, pero la verdad es que cuando están haciendo ejercicio empiezan a hacer inspiraciones más profundas y entonces empiezan a abrir esas áreas que había como de microatelectasias, y al ocurrir eso van a empezar a tener volúmenes más altos y por lo tanto no va a haber diferencia en la presión arterial de oxígeno. Estos pacientes, para aumentar el consumo de oxígeno, pues incrementan mucho lo que es el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, aunque es prácticamente o muy parecido a como lo hacen los sanos, y como les comentaba, van a consumir más oxígeno a la misma carga de trabajo. La razón de por qué ocurre todo esto no es muy clara, pero parece ser que se debe mucho a cómo se está llevando el impulso respiratorio. Ahora, la obesidad realmente es un factor de riesgo en enfermedades obstructivas, por esto que les comento, de la vía aérea de pequeño calibre, por mantener volúmenes pulmonares más bajos, porque hay un aumento en la hiperactividad bronquial y hay una ausencia del efecto broncoprotector de las inspiraciones profundas. O sea, todos nosotros de repente respiramos profundamente y con eso abrimos todo lo que haya cerrado en la vía aérea más periférica, y parece ser que los pacientes con obesidad este reflejo o este efecto broncoprotector lo tienen, está como ausente, ¿no? No lo hacen tan frecuentemente. Y los mecanismos inmunológicos que nos comentaba hace un momento el doctor Hinojos. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? De estudios que hay en niños al respecto, este autor en el 2010, en una corte de 422 niños que siguió desde recién nacidos, ellos vieron qué peso tenían de recién nacidos y a los 3 años. Entonces ellos vieron que aquellos pacientes que tenían peso bajo o un índice de masa corporal alto al nacer, o niños que habían tenido peso bajo al nacer, pero a los 3 años tenían un índice de masa corporal alto, tenían más riesgo de enfermedades respiratorias crónicas. O sea, tener peso bajo o tener peso alto, o haber nacido con peso bajo y a los 3 años ya tener peso alto, eso les confiere riesgo para enfermedades respiratorias crónicas. Este otro estudio en niños de Turquía encontraron una asociación negativa entre el índice de masa corporal y el flujo pico. El flujo pico es cuando yo les digo, soplen de un sopetón todo el aire que puedan, entonces ese es el flujo pico. Esta asociación negativa significa que a más índice de masa corporal hay una disminución de ese flujo pico. Entonces, pues esto es un factor de riesgo para generar flujos bajos en estos niños con obesidad.
Estos otros autores estudiaron 64 niños obesos en Hong Kong y encontraron disminuciones de la capacidad residual funcional y ellos encuentran disminución en la difusión de monóxido de carbono. Y encuentran esta misma asociación negativa entre los volúmenes pulmonares y el índice de masa corporal. A más índice de masa corporal, menos volumen. Estos otros autores, en 2.715 niños, encontraron que el índice de masa corporal elevado era un factor de riesgo para asma y era determinante para obtener volúmenes espirométricos bajos. Estos otros autores, 30 pacientes, encontraron una disminución del volumen voluntario máximo, que la ventilación voluntaria máxima, perdón, que es cuando si yo los pongo a respirar rápido y profundo durante 12 segundos, vieron que había una disminución de este volumen y también del FEV1 sobre FBC, que esto es muy interesante porque si lo están encontrando disminuido, significaría que entonces estos pacientes están teniendo un patrón más bien obstructivo. Y esto empeora si la obesidad va en aumento y más si va en aumento hacia la edad de la adolescencia. Estos otros autores, 2.179 niños en China, encontraron que el sobrepeso y la obesidad eran factor de riesgo para síntomas respiratorios. Y ellos lo que encuentran son volúmenes y capacidades más altos en estos pacientes, ¿no? Entonces lo que les digo que hay controversia. Aquí en Alemania les hicieron oscilometría de impulso a 518 niños preescolares y no encontraron ninguna diferencia, al menos por este método, en las resistencias. De aquí 100 niños con sibilancias, eran 100 niños que durante la edad de lactancia habían tenido sibilancias. Y entonces ellos los siguieron hasta los 12 años de edad y por ahí de los 4 años los volvieron a ver y los pesaban y los medían y les hacían pruebas de funcionamiento respiratorio y entonces ellos concluyen que la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para presentar una función pulmonar disminuida en la edad escolar. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque, o sea, aquí es al revés, ¿no? Primero tuvo las sibilancias y después está teniendo el sobrepeso y finalmente encontramos esta disminución en la función pulmonar, pero bueno, aquí habríamos que preguntarnos en estos pacientes si desarrollaron o no asma, entonces si tienen esa función pulmonar disminuida porque además tienen asma, ¿no? Este es un estudio que se hizo el doctor Rogelio Pérez Padilla, que es el director del instituto en el INER. Es un estudio que se llama el estudio Platino, es principalmente hecho en adultos, pero lo que quiero llamar la atención es que ellos encontraron que el índice de masa corporal va de la mano con la saturación de oxígeno. Entonces, vean ustedes cómo a más índice de masa corporal, estas son 3 ciudades que participaron en este estudio, es Caracas, Caracas es una ciudad en Chile y la Ciudad de México, y todos encuentran esta misma relación. Nosotros hicimos un estudio, estos son datos preliminares, pusimos un cuestionario de salud respiratoria en pacientes con sobrepeso y obesidad. El objetivo inicial era conocer el efecto del índice de masa corporal sobre el estado de oxigenación en niños de 3 a 12 años de edad a diferentes altitudes sobre el nivel del mar. Y les digo que son datos preliminares porque los datos que les voy a presentar son principalmente de Mérida, de zonas altas en Toluca, y en la Ciudad de México y Texcoco, ¿no? Son un cuestionario que se puso a 1,800 niños, aunque a final de cuentas van a ser más, porque apenas esta semana mandaron los de aquí de Monterrey, y fueron 1,577 que fueron resueltos. Lo que hemos encontrado hasta ahorita estos son los datos antropométricos entre no obesos y aquellos que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces son 1,224 no obesos, 162 obesos, ahí pues tenemos las diferencias, ¿verdad?, entre unos y otros, pero en cuanto a función pulmonar, vean ustedes que lo que encontramos diferencia entre los no obesos y los obesos es que los obesos tienen un poquito menor flujo expiratorio pico, que esto va de la mano con lo que reportó uno de los autores, y nosotros sí encontramos en lo que es oscilometría de impulso las resistencias a 20 Hz, que eso habla más de la vía aérea central, encontramos que la tienen un poco más disminuida los pacientes con obesidad.
Lo que son las presiones inspiratorias y expiratorias máximas, que es, ahí lo que estamos viendo es la fuerza de los músculos respiratorios para la inspiración y la expiración, no encontramos diferencias significativas. Ahora, dentro de este cuestionario, pues preguntamos muchas cosas, ¿no? Y parece ser que los niños con obesidad tuvieron más exposición a tabaquismo pasivo de la madre o de algún otro familiar dentro de casa, y tienen un poco más de presencia de neumonías y lo que se ha venido reportando en la literatura, que son los procesos alérgicos. Todo lo demás, hasta el momento, no ha habido ninguna diferencia. Entonces, en conclusión, yo considero que en esto de la función respiratoria y la obesidad falta mucho camino que recorrer. Tenemos que preguntarnos las repercusiones que puede tener una DLCO elevada, si es que está elevada o realmente más bien la tienen baja, o en quiénes está alta, en quiénes está disminuida. ¿Qué repercusión va a tener en estos niños a largo plazo tener una capacidad residual funcional baja? Porque si estamos hablando que de ahí depende mucho lo que es la oxigenación, entonces ¿cómo va a estar el crecimiento a final de cuentas en estos pacientes desde el punto de vista pediátrico? ¿Por qué algunos niños sí manifiestan disnea y otros niños no manifiestan disnea? ¿Tiene realmente algo que ver para estos pacientes directamente lo que es el bajo peso al nacer, y si su patología está asociada directamente o relacionada al efecto de la obesidad? Muchas gracias. Muy bien, pues es un placer, como ustedes vieron, escuchar a la doctora Laurita Huachicoa, que nos hace fácil la fisiología pulmonar, con su simpatía y con toda la información que nos entrega. Laurita, de parte de Confederación Nacional de Pediatría de México, te entregamos esta constancia como participación como profesora. Muchas gracias. A continuación, para seguir con el módulo de repercusión de la obesidad en asma infantil, también es para mí un gran honor presentar a la doctora Adriana Alba Chaire. La doctora Adriana Alba es neumóloga pediatra. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad de pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y posteriormente la residencia en neumología pediátrica en el INP igualmente. Y efectuó la maestría en ciencias en medicina respiratoria en Londres, en el Imperial College of Science, una estancia corta en Sleep Disorders en Estados Unidos, en el programa de división pediátrica respiratoria de Johns Hopkins en Estados Unidos. Es certificada y recertificada de pediatría y neumología pediátrica y actualmente es médico adscrito en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y gran amiga de nosotros. Bienvenida. La doctora Adriana Alba va a hablar sobre apnea obstructiva del sueño en niños. Es bueno tener amigos así, que le echen tantas porras a uno. Muy buenos días, gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, después de haber escuchado las dos pláticas que me precedieron, me va a ser mucho más fácil el explicarles por qué el niño obeso tiene tantas complicaciones durante el dormir. Los trastornos respiratorios del dormir se definen como un grupo de problemas respiratorios que se exacerban durante el sueño. Y bueno, desde hace muchísimos años que prácticamente surgió en las novelas, ¿no? Dickens describió desde 1836 a este niño Joe que tenía una síndrome de hipoventilación asociada a la obesidad, ¿no? Era un niño obeso, rosado, roncador, con respiración entrecortada y eternamente somnoliento. Entonces pasaron muchos años, más de 100 años, para que se fuera reconocido tanto en los adultos y unos cuantos años más, en el 50 y tantos, que uno de los primeros pioneros en hablar de apnea obstructiva del sueño en el niño describió una serie de niños que habían llegado al hospital con insuficiencia cardíaca, o sea, cor pulmonar secundario a apnea obstructiva del sueño.
¿Qué es el sueño? Para poder entender qué es y para qué sirve y por qué en los niños afecta tanto su desarrollo, tanto cerebral como sistémico, me pareció pertinente explicarles para qué sirve y qué es. Entonces, es un estado fisiológico activo, recurrente y reversible, en donde se tiene una postura estereotipada de descanso, hay disminución o ausencia de los movimientos corporales voluntarios y disminución del nivel de vigilia, percepción y capacidad de respuesta a los estímulos externos, y tiene una duración limitada. Es un estado intensamente anabólico en el cual se acentúa el crecimiento del sistema nervioso, lo cual es muy importante en el niño, el sistema inmuno y el músculo esquelético. Y por otro lado, pues es la actividad primaria del cerebro en los primeros años de vida. El cerebro se desarrolla y los niños adquieren todas sus capacidades intelectuales, o sea, neurocognitivas durante el sueño. Este es un esquema de la arquitectura del sueño normal en el niño, en donde a diferencia del adulto que tiene pues más sueño ligero, digámoslo así, el niño rápidamente se va a dormir y cae en el sueño no REM, que tenemos 3 estadios, que es el 1, que es como el que estamos medio dormidos, pero todavía un poco despiertos, después el 2 en donde ya prácticamente estamos dormidos y el 3 es el de ondas lentas en donde estamos profundamente dormidos. El niño cae en el sueño de ondas lentas rápidamente una vez que se va a la cama, a los 5 o 10 minutos ya está profundamente dormido y tiene 2 periodos de este tipo de sueño que duran entre 60 y 90 minutos con un despertar o un cambio en la arquitectura del sueño entre estos dos que generalmente tienen un despertar, y ese despertar se llama despertar confusional y es cuando aparecen normalmente los terrores nocturnos, es decir, alrededor de, si se va a dormir a las 8 de la noche, a partir de las 11, como a las 11 de la noche empieza a tener ese terror nocturno, y posteriormente empieza a tener periodos de sueño REM, que es el de movimientos oculares rápidos, donde tenemos sueños, ¿no? Donde soñamos y donde las manifestaciones respiratorias del dormir son mucho más intensas en el niño, porque aquí hay una gran atonía de los músculos, tanto de la faringe como el único músculo que está funcionando es el diafragma y todo lo demás está atónico, de manera que eso favorece la obstrucción de la vía aérea superior, además de que tienen alteraciones cardiovasculares más importantes, y los periodos de sueño REM van siendo a partir de la 4ª hora de sueño cada vez más frecuentes y más intensos, para hacerlos más intensos entre las 3 y las 5 de la mañana, que es cuando se observan la mayor parte de los trastornos respiratorios del dormir y que no son observados por los padres porque están prácticamente dormidos al mismo tiempo que los niños. De manera que en el sueño no REM pues existe una estabilidad autonómica y predomina el tono parasimpático, entonces hay descenso y regularidad de la frecuencia cardíaca, pues está profundamente dormido el niño, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, del flujo cerebral y del consumo cerebral de oxígeno. Entonces, en este momento se favorecen todos los procesos energéticos y la síntesis de proteínas, prácticamente el cuerpo está descansando, incrementa la liberación de la hormona del crecimiento humano, que esto es muy importante en los niños, de manera que si hay una interrupción en ese sueño, ¿no? Por despertares continuos, entonces no se libera adecuadamente la hormona de crecimiento y los niños tienen alteraciones secundarias. Disminuye la respuesta al estrés por inhibición del cortisol y favorece la generación celular. La respuesta ventilatoria de la hipoxemia y la hipercapnia está moderadamente reducida. Los niños tienen esa peculiaridad, a diferencia del adulto que tiene mejores mecanismos para despertar cuando está hipóxico, hipercápnico durante el dormir, el niño no los tiene tan maduros y por eso se observan aún más que en el adulto alteraciones de hipoxemia y hipercapnia durante el dormir. Hay disminución del volumen corriente y de la ventilación alveolar que predispone a una discreta hipoxemia de 1 a 4% del valor normal e hipercapnia de 7 milímetros. Esto, entendiendo la plática de la doctora Gochikoa, ustedes podrán ver que en el paciente obeso esto es aún mucho más notorio. Y en el sueño REM predomina la actividad simpática, hay alteración autonómica y del control de la respiración, hay irregularidad importante, ¿no? De la frecuencia cardíaca y respiratoria y hay una gran atonía muscular. Entonces, aquí la respuesta ventilatoria a la hipoxemia e hipercapnia pues está sumamente reducida y es por eso que los niños en este momento tienen la mayor parte de los eventos y si además son obesos los tienen profundamente más.
Aquí se desarrolla toda la función cognitiva en este periodo del sueño y el desarrollo y el crecimiento del sistema nervioso central, de manera que si estamos diciendo que la mayor parte de los eventos ocurren en esta etapa, ustedes ya podrán imaginarse cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes en el niño que tiene un trastorno respiratorio del dormir, en donde el sueño REM no se integra de manera adecuada. Entonces, los trastornos respiratorios del dormir tienen una amplia gama de manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a referirnos en el paciente obeso tanto a los dos más frecuentes que es la apnea obstructiva del sueño y los síndromes de hipoventilación alveolar, que pueden ser centrales. En el caso del paciente obeso, aún no se conoce exactamente por qué es esta hipoventilación asociada a obesidad, en parte ya lo explicó un poco la doctora Goicoechea, pero estas dos cosas generalmente aparecen juntas en el paciente obeso que tiene una obesidad mórbida, y en el paciente que no tiene obesidad mórbida generalmente tiene apnea obstructiva del sueño. Entonces, el problema durante el dormir es entonces que hay una hipotonía de los músculos dilatadores de la faringe, lo que condiciona pues que haya colapso en este sitio e incremento de la resistencia de la vía aérea en este sitio. Los pacientes normales y aún más los obesos tienen reducción de la capacidad residual funcional, lo que va a aumentar la resistencia de las vías aéreas. Hay una reducción importante de sensibilidad a los quimiorreceptores, ¿no?, ante la hipoxia y la hipercapnia, y hay una alteración del umbral para producirse un despertar durante algunos estadios del sueño, entonces, que principalmente es en el sueño REM. Toda esta fisiopatogenia, que es compleja, va a condicionar pues una falta de estabilidad, que no haya estabilidad en las vías aéreas, que el impulso ventilatorio no sea el adecuado y que la mecánica de la pared torácica tampoco sea adecuado, lo que favorece la hipoxemia y la hipercapnia durante el dormir. Entonces, las alteraciones funcionales en el paciente obeso ya fueron explicadas, en donde los depósitos de grasa alrededor del tórax y el abdomen van a condicionar que haya reducción de los movimientos de la pared torácica y del diafragma, ¿no? Y esto no ayuda a la distensibilidad de la caja torácica, y por otro lado hay aumento del volumen sanguíneo pulmonar con colapso alveolar, principalmente en las bases pulmonares, lo que también altera la distensibilidad pulmonar y aumenta el trabajo respiratorio. Esto de por sí es normal en el paciente, o sea, es lo esperado en el paciente obeso, pero si además de esto se produce mayor obstrucción de la vía aérea por los depósitos de grasa que existen a nivel de la faringe, en la faringe y en el cuello, esto va a favorecer que los pacientes tengan aún más datos de disminución de la capacidad residual funcional, de sus volúmenes pulmonares estáticos y de las reservas de oxígeno, y con mucha más frecuencia presentan hipoxemia más severa que un niño que no es obeso. La apnea obstructiva del sueño actualmente se conoce o se considera que es un espectro, es una entidad sindrométrica que va desde el ronquido primario, que es aquel en el cual el paciente solo está roncando y no tiene ninguna alteración gasométrica, ni tampoco apneas o hipopneas, pero que sí se ha observado que estos pacientes, inclusive solo con roncar, tienen alteraciones neurocognitivas comparadas con sus pares, de manera que ya actualmente no se considera que el ronquido primario sea normal. Después aparece el síndrome de resistencia de la vía aérea superior, en donde no hay hipopneas o apneas, sino simplemente hay reducción del flujo aéreo por el ronquido, y condiciona un aumento del trabajo respiratorio, es decir, los niños tienen disociación tóraco-abdominal importante, y estos cambios en la presión intratorácica van a favorecer los cambios que posteriormente vamos a ver en remodelación del ventrículo derecho e izquierdo en los pacientes con este síndrome. Favorece a la larga de que estén periodos roncando con esta dificultad para respirar y terminan despertándose, entonces tienen alteraciones en la arquitectura del sueño por interrupción del mismo. Después está la hipoventilación obstructiva, en donde el niño está continuamente obstruido y además está hipóxico, hipercápnico, que eso es lo más frecuente en la edad pediátrica y mucho más en el paciente obeso. Y por último, ya como tal, la apnea obstructiva del sueño, donde sí hay obstrucción parcial, intermitente de la vía aérea o completa, que va a condicionar eventos de hipoxia y despertares.
Entonces, estos tres condicionan tanto aumento del trabajo el aumento del trabajo respiratorio, anormalidades en el intercambio gaseoso y fragmentación del sueño con alertamientos, y lo más importante y que lo que ahora es lo que más preocupa, sobre todo en el paciente obeso, es descarga simpática, es decir, van a tener alteraciones en la regulación simpática que va a favorecer, como vamos a ver, la hipertensión arterial sistémica, y esto desafortunadamente, a pesar de que se trate durante la infancia, van a cargar con esta falta de regulación simpática toda su vida, de manera que para cuando llegan a la edad adulta, si siguen siendo obesos o tienen por algún motivo de nuevo apnea obstructiva del sueño, van a tener aún de manera más intensa estas alteraciones y las complicaciones propias que se observan en los adultos, como la hipertensión arterial sistémica, los accidentes vasculares cerebrales y los infartos al miocardio. De manera que roncar nunca debe ser considerado normal en el niño. ¿Por qué son de importancia entonces? Viendo ya la fisiopatología, ¿para qué sirve el sueño? ¿Cómo se pueden manifestar los trastornos respiratorios del dormir? Pues sabemos que es un problema de salud pública a nivel mundial, ya está bien reconocido que es un problema de salud pública en el niño, no solamente en el adulto, y es tan frecuente como en adulto, antes pensaba que no era tan frecuente como en adulto, y tiene complicaciones clínicas potencialmente serias. Entonces hay retraso en el crecimiento, problemas de comportamiento, dificultades en el aprendizaje, y a lo mejor solo tienen eso, pero eso es tan importante para los padres, el tener un hijo que realmente adquiera tenga todas sus posibilidades de desarrollo intelectual que tiene cualquier otro niño que no tiene este problema. Y por último, pues tienen alteraciones cardiovasculares importantes que desarrollan hipertensión pulmonar, cor pulmonar, pulmonares metabólicas, principalmente el paciente obeso, que pues al final de cuentas esto es una enfermedad inflamatoria sistémica leve que favorece la inflamación de la obesidad como tal, y disminución en la calidad de vida y depresión. Entonces, lo más grave pues sería que estos niños lleguen en hipertensión pulmonar y cor pulmonar, y aunque la literatura anglosajona dice que esto es poco frecuente, en nuestro medio esto es frecuente. Los factores de riesgo son múltiples en pediatría, ¿no? Tenemos muchos síndromes craneofaciales y genéticos que favorecen la obstrucción de la vía aérea. Los dos principales son la hipertrofia adenomigdalina y la obesidad, pero eso no quiere decir que cualquiera de los otros pacientes que tienen un síndrome genético metabólico además se tengan obesidad, de manera que eso los pone aún más en riesgo para desarrollar esta enfermedad. La prevalencia en el mundo del ronquido primario puede ser desde muy bajita, dependiendo de la población, hasta de casi el 30%, y de estos, los que desarrollan apnea obstructiva del sueño, por polisomnografía van desde 1.2 hasta 5.7%, y por poligrafía respiratoria es un poco menos, porque los criterios son un poco más laxos, en ese sentido hasta el 3%, pero si ustedes ven, tendríamos varios millones de niños actualmente con este problema entre la edad de entre los 2 y los 8 años de vida. En México, pues ya vimos que la obesidad es un problema importante, ¿no? La prevalencia es de 8% en preescolares, 26% en escolares y 33% en adolescentes, y sobre todo que el sobrepeso va a incrementar de 4 a 5 veces la probabilidad de tener apnea obstructiva del sueño. La incidencia de esta enfermedad en los obesos es hasta de 36%, y en presencia de ronquido habitual puede exceder hasta el 60%, de manera que estamos obligados a descartar este tipo de padecimientos en el niño obeso. El riesgo de tener apnea obstructiva del sueño moderado se va a incrementar un 12% por cada metro cuadrado de índice de masa corporal por arriba de la media, tanto para edad y como sexo, y en la clínica de la obesidad del Instituto Nacional de Pediatría, alrededor del 44% de los pacientes presentaban ronquido nocturno, con periodos de apnea, respiración audible y somnolencia diurna. Es algo que es muy frecuente. La presentación clínica del niño con obesidad no solamente es la apnea obstructiva del sueño, que es la más frecuente, pero pueden presentar hipoxemia continua, por lo que ya explicábamos de su función pulmonar, con hipercapnia nocturna, lo que le llamamos, tanto pueden ser por hipoventilación central, por esta falta de respuesta del centro respiratorio a respirar más, es decir, ellos no quieren respirar porque eso les condiciona más trabajo respiratorio. Entonces, y la hipoventilación obstructiva porque tienen
pues apnea obstructiva del sueño, y entonces esto favorece el que estén permanentemente hipóxicos. Y los que están normocápnicos, simplemente se agrava su desigualdad ventiloperfusoria cuando se van a dormir. Y además de todo, de tener esto, pueden tener además apneas centrales. Y en general, entre más pesado esté el niño, o sea, llegando a estados mórbidos, prácticamente pueden presentar todas en un solo paciente. Entonces, como pueden ver, el hacer el diagnóstico es aún más complejo en el niño obeso. El cuadro clínico, pues ya sabemos los síntomas nocturnos del paciente que tiene esta apnea obstructiva del sueño, ¿no? Lo vital es que tenga ronquido habitual, con las pausas respiratorias observadas por los padres. Generalmente, entre más severo sea, el padre tiene que dormir con ellos y estarlos moviendo porque piensan que se van a quedar sin respirar mientras duermen. Tienen esta respiración ruidosa, la respiración oral, el aumento del trabajo respiratorio que se expresa con disociación toracoabdominal, la sudoración profusa nocturna, que también los hace perder, pues ese es el gasto energético, ¿no? Y esto es como se expresa. Posturas muy anómalas para dormir que favorecen el desobstruir la vía aérea, ¿no? El mantenerla permeable, como hiperextender el cuello o ponerse en pectoral con los pompas hacia arriba y el cuello estirado. El sueño es muy inquieto, pueden presentar cianosis y generalmente tienen enuresis nocturna. Y los diurnos, como puede ser normal, la mayor parte de ellos tienen algún estigma de atopia y de respiración bucal, voz nasal, fase senoidea, y lo más frecuente es que tengan hipertrofia adenomigdalina. Hay que buscar intencionadamente las dismorfias faciales que favorecen una vía aérea pequeña, el que estén obesos, el ver el retraso del crecimiento y el bajo desarrollo pondoestatural, el observar, el intencionadamente buscar si tienen datos de hipertensión pulmonar o arterial sistémica, ¿no? Con el segundo tono cardíaco, la presencia de síndrome metabólico, que eso se exacerba en el paciente obeso que tiene apnea obstructiva del sueño, y los datos de somnolencia diurna que observa en los adultos. En el niño no son tan intensos o fáciles de identificar. En el niño pequeño generalmente tienen más cambios neuroconductuales con irritabilidad, son enojones, muy agresivos, se oponen a la autoridad, etcétera. Y en el niño obeso son como más antisociales, pero bueno, el niño obeso se comporta más como el adulto, es más como paciente adulto, y él sí tiene somnolencia diurna excesiva y las alteraciones del comportamiento que ya mencionamos. De manera que hay un autor que propone que debe haber dos fenotipos actualmente para apnea obstructiva del sueño en pediatría. Uno es el del niño normal que solo tiene hipertrofia adenomigdalina, en donde tiene más problemas de hiperactividad, de atención, hipertrofia adenomigdalina con otitis media recurrente y que han tenido que requerir tubos de ventilación, y el paciente obeso que tiene más somnolencia diurna excesiva, menos problemas de atención que en el niño normal, más obesidad troncovisceral, más aumento de la circunferencia del cuello y depresión y autoestima, timidez y es antisocial, y todos los datos que tienen de el síndrome metabólico, como son secundarios a las alteraciones del tono parasimpático y del proceso inflamatorio, como son la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la hipertensión arterial sistémica con la alteración de la regulación simpática, la resistencia a la insulina, anormalidades de lípidos, elevación de la proteína C reactiva y de las enzimas hepáticas. De manera que, viendo por qué el obeso tiene tantas manifestaciones y tiene sinergia junto con la obesidad, se ha observado que pues, la apnea obstructiva del sueño como tal condiciona esta fragmentación del sueño, la deprivación, cambios neuromorales, lo que al final de cuentas se considera un proceso inflamatorio leve, pero en el obeso, ¿no? Que tiene las alteraciones metabólicas y la liberación de leptina, entonces esto va a favorecer, o el tener leptina muy elevada o resistencia a la leptina va a favorecer que haya mayor inflamación, mayor estrés oxidativo, y esto favorezca, se hagan sinergia entre estas dos entidades. Y lo más importante en cuanto a la regulación de cardiovascular y por qué es tan importante en el paciente que es normal y tiene apnea obstructiva del sueño grave o es obeso, es que pueden tener dos grandes complicaciones que son muy serias, ¿no? Por un lado, la hipoxemia y la reoxigenación y la hipercapnia va a aumentar el estrés oxidativo reactante, ¿no? Va a haber remodelación del ventrículo derecho por aumento de las resistencias vasculares pulmonares y van
a caer en insuficiencia cardíaca por cor pulmonar. Pero tanto los microdespertares como van a condicionar este proceso inflamatorio y disfunción endotelial, lo que van a condicionar aterogénesis y también el aumento de la presión intratorácica, activación simpática, disminución del tono vagal, aumento, alteraciones en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, de las catecolaminas con taquicardia y resistencia vascular sistémica aumentada, lo que va a condicionar aumento de las resistencias vasculares sistémicas con remodelación del ventrículo izquierdo, y esto se comporta como el paciente adulto, ¿no? Entonces el riesgo de estos niños, al igual cardiovasculares o cerebrales, pues está latente, igual como en el paciente adulto. Entonces, ¿cuáles son los estudios que hay que realizar? Ya la Academia Americana de Pediatría en el 2002 hizo consideraciones pertinentes de que todos los niños que roncan deben ser evaluados, de que los cuestionarios enfocados al ver la presencia del ronquido, síntomas nocturnos y diurnos, solo sirven de tamizaje. Solo hay algunos factores o valores predictivos positivos en 3 síntomas que son los que consideramos que nos pueden predecir con mayor facilidad que el niño tenga este problema, que son el ronquido, la presencia de disociación toracoabdominal o respiración difícil, ¿no? Y la presencia de las apneas observadas por los padres. El poder grabar a los niños o videograbarlos es bueno en el sentido que les da una idea de qué tan mal, pero tendrían que hacerlo inmediatamente que duermen y después en la madrugada entre 3 y 5 para ver realmente cómo se comportan. Esto únicamente es adecuado, se considera adecuado si es positivo, es decir, tienen muy mal valor predictivo negativo, de manera que sirven para darles a ustedes una idea de cómo está durmiendo el niño y de qué tanto problema respiratorio tiene mientras duerme. El estudio radiológico es de utilidad para ver el crecimiento de las adenoides, pero no quiere decir que un crecimiento leve no pueda condicionar una apnea obstructiva del sueño grave, porque es la conjunción del tamaño de la faringe junto con el tamaño de las amígdalas a las adenoides, y ese espacio que existe o la unión que hay entre las amígdalas y las adenoides en esa faringe pequeña es lo que condiciona el problema. Entonces, no se puede descartar por tener pequeñas las adenoides y las amígdalas que un paciente no tenga apnea obstructiva del sueño grave. Y hoy por hoy, pues el estudio que nos ayuda más es la polisomnografía nocturna, que aunque tiene sus desventajas porque pues es costosa, requiere mucho tiempo, personal altamente entrenado, no todo, obviamente lugares pediátricos donde se realicen, exclusivamente pediátricos, no existen todavía en el país, el único pues es el que tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría, pero los de adultos pues saben hacer lo suyo y lo han hecho para los niños, pero necesitamos que esto sea ya exclusivamente pediátrico y que esté disponible en cualquier ciudad, y eso pues ha sido un problema. Entonces, lo que se puede hacer es, en algunos lugares optan por la polisomnografía diurna, que es adecuada si tiene sueño REM. Si llega a tener 2 periodos de sueño REM, podría ser tan buena como la polisomnografía nocturna. La oximetría de pulso nocturna requiere un oxímetro de pulso que registre la oximetría en cada latido cardíaco, es porque si de otra forma se perderían los eventos de hipoxemia que tienen los pacientes. Entonces, en este sentido se necesita un equipo que realmente sea muy bueno, que no tenga retraso entre el latido y que lo sense en la punta del dedo, y con estos solamente podemos considerarlos adecuados si son positivos. Si es positivo, entonces no tiene ustedes problemas, pero si es negativo se tendría que hacer la polisomnografía. Y por supuesto todavía no se pueden realizar estudios polisomnográficos abreviados en los niños, es decir, los poligráficos de sueño en sus casas, porque aún no se tienen suficientes estudios que avalen esa tecnología en los niños. Entonces, actualmente se están buscando otros parámetros cardiovasculares que nos ayuden a detectar estas alteraciones que ya vimos del control simpático en los niños que tienen apnea, y pues se ha observado que hay algunos que nos ayudan a ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el tiempo de tránsito de pulso, la tonometría arterial periférica, que podrían en un futuro en los niños ayudarnos a tener una medida menos invasiva que pueda hacer en casa para detectar estas alteraciones. Y algunos otros, ya observando
incluso lo que vieron con la doctora Gochicoa, proponen hacer curvas de flujo volumen máximo entre volumen corriente, y que esto pudiera ayudarnos para hacer el diagnóstico. Y otros que son aún más, que han observado que el problema de la polisomnografía es realmente costoso y difícil de hacer, es el buscar un marcador sistémico que nos ayude a detectar estos pacientes, y algunos han propuesto la proteómica en orina, o seguramente van a salir algunos otros biomarcadores que nos puedan ayudar para poder hacer el diagnóstico sin necesidad de otros estudios, lo cual pues por el momento requiere más estudios. Entonces, aunque la mayor parte de los pacientes pudieran, después de hacer los estudios y tener ya el diagnóstico correcto de apnea obstructiva del sueño en el paciente obeso, es mucho más difícil el pensar que tan solo con el tratamiento farmacológico tenga una mejoría, como se observa en el paciente que tiene apnea obstructiva del sueño sin obesidad y que es de forma leve. En este sentido, estos pacientes se propone, en base a estos estudios en donde se ha observado que hay incremento de los leucotrienos y de sus receptores, y que también hay pues buena respuesta con el uso de los antileucotrienos por un tiempo razonable en estos niños y lo resuelven, o el uso de esteroides nasales y antileucotrienos en conjunto o por separado, se ha observado que mejoran los síntomas, ¿no? El tiempo que se han propuesto dar es de 3 a 6 meses y observar objetivamente que esto se haya resuelto, y en el momento en que haya recidiva, entonces sí no tienen otra opción más que realizar adenomigdalectomía en el niño que únicamente tiene este problema. En el paciente obeso, incluso esto puede ayudarlo para la transición junto con la terapia ventilatoria no invasiva que generalmente requieren, el poder después llevarlos a cirugía. Lo que es importante es que el uso de oxígeno no va a resolver nunca la apnea obstructiva del sueño, y que puede condicionar mayor hipoventilación alveolar, o sea, hipercapnia, y en el paciente obeso esto es aún mucho más frecuente. Les ponen ustedes oxígeno sin ventilación mecánica y generalmente es como el epocoso, dejan de respirar y caen en apnea. Las consideraciones en el tratamiento quirúrgico, pues en todos los casos de SAOS de apnea obstructiva del sueño moderado o severa, si tiene hipertrofia de amigdalina, pues ese es el tratamiento, y la respuesta al tratamiento en el paciente normal es prácticamente muy buena, el 80% se curan, pero en el paciente obeso no. El paciente obeso tiene unas tasas de respuesta bastante bajas, alrededor del 40%. Entonces se ha observado que hay algunos pacientes que tienen mayor riesgo de fallecer y de tener complicaciones serias durante y después de la cirugía. Durante la cirugía, porque es una vía aérea difícil, se considera vía aérea difícil, de manera que el anestesiólogo tiene que saber que ese niño tiene apnea obstructiva del sueño de un grado moderado o grave, de que si es obeso lo va a tener grave seguramente, de que no va a poder usar narcóticos y algún otro que favorezca aún más la atonía de los músculos de la faringe, porque entonces se le va a morir en el intento de intubarlo. Y además, junto con la hipoxemia que ya mencionaban y todo, o sea, la disminución de la capacidad residual funcional pone en alto riesgo de fallecer a los niños durante la inducción anestésica. Otros factores de riesgo, además de la obesidad y del niño que tiene SAOS grave, es el que tiene el menor de 3 años, tiene ese riesgo, y todos los niños que ya mencionaron en esa enorme lista de factores, ya sea de malformaciones craneofaciales y metabólicas y genéticas que tenemos en la edad pediátrica, todos ellos tienen riesgo de complicarse durante la cirugía, de manera que se propone que todos estos niños, además de tener una polisomnografía en forma y de requerir en dado caso ventilación no mecánica no invasiva previo para mejorar sus condiciones de la hipertensión pulmonar, lleguen en mejores condiciones a la cirugía. Si es que no requieren la ventilación mecánica, lo que debe hacerse es mantener al niño hospitalizado por las siguientes 3 días, ¿no?, aproximadamente en el hospital, con vigilancia al menos 24 horas postquirúrgica en una unidad de cuidados intensivos, donde sepan monitorizar la oximetría, ¿no?, y entrenado el personal para que, si tienen obstrucción, puedan resolver la obstrucción con intubación adecuada en estos niños y disminuir la morbilidad. La morbilidad está asociada directamente con la vía aérea difícil, con hemorragia y con edema pulmonar secundario a hipertensión pulmonar posobstructiva. En el caso del tratamiento, ustedes pueden ver cómo los que tuvieron menor tasa de respuesta
de adenomigdalectomía son los mayores de 7 años, obviamente los obesos, los que tienen apnea obstructiva del sueño grave y los asmáticos. Entonces, en este grupo de pacientes siempre se tiene que tener un seguimiento bien estrecho. El que tuvo apnea obstructiva del sueño grave requiere una polisomnografía entre 8 y 12 semanas después del tratamiento quirúrgico y ver si requiere algún otro tratamiento quirúrgico que extienda la cirugía inicial o el uso de ventilación mecánica no invasiva, principalmente CPAP. Entonces, el tratamiento con CPAP o BiPAP, o sea, el binivel, es un tratamiento efectivo en apnea obstructiva del sueño, tanto en niños como en adolescentes, que no mejoran después de la adenomigdalectomía y en aquellos que no son candidatos a cirugía. Todos los niños con factores de riesgo tienen mayor incidencia de apnea obstructiva del sueño residual, a pesar del tratamiento quirúrgico, y aquellos niños con persistencia de síntomas de apnea obstructiva del sueño después de la cirugía, y en aquellos que no tienen hipertrofia adenomigdalina, deben ser referidos siempre a una unidad de alta especialidad para evaluar el uso de CPAP. Inclusive para evaluar otras técnicas quirúrgicas nuevas que han favorecido que estos niños tengan buena respuesta. Esto es lo que vemos normalmente. Este es un niño de 5 años que tiene un peso muy alto, ¿no? Pesa 28 kilos, ¿no? Tiene un índice de masa corporal mayor del 95, y este niño llegó al hospital prácticamente en cor pulmonar y tenía hipertrofia adenomigdalina, y además en el estudio polisomnográfico, este es un resumen, ¿no?, del estudio, en donde ustedes pueden ver los estadios del sueño. Este es la oximetría de pulso, si está dormido, en qué posición, y todos los eventos respiratorios que hizo. Este niño llegó tenía hipoventilación obstructiva. Vean cómo la mayor parte del tiempo, en las primeras horas del estudio prácticamente, y eso que estaba en sueño de ondas profundas, es decir, ni siquiera estaba en REM, y estaba con una oxigenación, una oximetría de pulso del 30%. Entonces, ante esto se requirió el uso de CPAP, que toleró muy bien, y vean cómo se puede ya mantener la oximetría de pulso casi dentro de la normalidad, y con esto entonces se disminuye la morbilidad. Obviamente esto hay que resolverlo inmediatamente. Generalmente entre 2 semanas de uso de CPAP disminuye la presión de la pulmonar y el niño puede pasar a cirugía sin ningún problema. Este es otro niño de 6 años también está con obesidad, y este niño pues nada más tenía algunos eventos, como pueden ustedes ver en REM, en donde tiene desaturaciones continuas, que son hipopneas, que están marcadas aquí, con un índice de apnea hipopnea que pues no es grave, no es casi 10, mayor de 10 es grave, y que puede operarse seguramente sin ningún problema porque no tiene hipertensión pulmonar. Este es otro de los niños que llegó que lo mandaron de la escuela porque no despertaba. Un día tuvo un cuadro de infección es un obeso mórbido que tuvo un cuadro de infección de vías aéreas superiores, y de repente no podían despertarlo. Ese fue el motivo por qué llegó al hospital, porque no podían despertarlo. Entonces tenía hiposomnolencia extrema, y cuando llegó estaba hipóxico e hipercápnico, despierto. Y vean ustedes, pues tenía este crecimiento de las amígdalas y de las adenoides igual, una faringe muy pequeña. El apiñamiento de las estructuras en la faringe en el paciente obeso es mucho más intensa, y no por eso de que están obesos y de que a lo mejor no tienen un crecimiento tan importante de amígdalas y de adenoides, no debemos evitar el no ofrecerles la cirugía. Inclusive con amígdalas grado 1, el niño obeso tiene una gran respuesta a la obstrucción del flujo aéreo, y entonces mejora su enfermedad. Este niño, vean, llegó con estos datos de hipoventilación, vean qué pequeños son sus pulmones, con datos de hipertensión pulmonar importantes. No tenía tanta obstrucción, aunque aparentemente en la exploración de la boca era un Malampati muy intenso. Obviamente requirió ventilación no mecánica previo a la cirugía. El niño, al día siguiente de estar ventilado, los padres estaban impresionados de que ya estaba despierto. Pues sí, el niño ya estaba con buena oxigenación, ya no tenía hipercapnia, y entonces pudo operarse, hacerse la adenomigdalectomía, y obviamente este niño, pues si no baja de peso, pues va a seguir con algún problema y va a requerir seguir teniendo CPAP en casa. Entonces, como conclusiones,
todos los niños deben ser evaluados para identificar si roncan, que no es una enfermedad benigna, que los pacientes con factores de riesgo deben ser enviados al especialista y que todos los pacientes que tienen complicación cardiorrespiratoria deben ser evaluados urgentemente. No pueden estar en listas de espera, tienen que ser enviados a una unidad de alta especialidad donde puedan resolver